Hola a todos. Obtenga el sí forma parte de estos libros que en mi opinión son de obligada lectura si quiere aprender a negociar bien. O dicho de forma más general, si quiere llegar a acuerdo con los demás, tanto en la vida profesional como en la vida personal. En muchos momentos de nuestra vida nos vemos en situación de tener que negociar. ¿Y qué mejor herramienta que este libro, escrito por el profesor Roger Fisher y su antiguo alumno William Ury, que han creado el método de negociación de Harvard, y este libro se basa en esto. Este método es una referencia a nivel mundial. Vamos a resumir los puntos de este libro, que si los ponéis en práctica, si lo trabajáis, os puedo asegurar que os permitirá llegar a acuerdos beneficiosos y duraderos con los demás, cuidando la relación en vez de tensionarla. Punto número 1. Tener en cuenta que siempre negociamos con personas. Siempre tenemos enfrente a un ser humano y es esencial tenerlo en cuenta. En efecto, las personas tienen juicios y opiniones diferentes sobre las mismas situaciones o los mismos hechos. Además, no abordan los temas desde el lado puramente racional, sino desde lo emocional. Y en particular, cuando nuestros intereses están en juego, el miedo y la rabia están muy presentes y afectan mucho nuestra forma de pensar o de comunicarnos. Por lo tanto, siempre preguntarse, ¿quién es la persona con quien voy a hablar? ¿Es la persona adecuada? Y también, ¿quién es exactamente? Y cómo abordar con él o con ella la conversación. Punto número 2. Pelear con el problema, no con la persona. Por mucho que hemos oído hablar del concepto ganar-ganar, es decir, salir todos ganadores, en el fondo inconscientemente no lo aplicamos. Asociamos demasiado el problema con nuestro interlocutor, como si fuera la misma cosa, y entonces pelear con el problema se convierte en pelear con el otro. Vemos al otro como un adversario y a veces incluso lo vemos como un enemigo. La clave aquí es poner distancia entre el problema a resolver y las personas. Es decir, es poner el problema enfrente de nosotros como si estuviese en una mesa y hombro contra hombro, en una actitud de partenariado, preguntarse juntos cómo podemos solucionarlo. Punto número 3. Empatizar para comprender los intereses de ambas partes y negociar en base a estos intereses, no en base a las posiciones. Las posiciones es lo que quiero conseguir. Por ejemplo, este precio para este producto. Ir de vacaciones a la montaña y no a la playa. Este puesto y no el otro. Negociar en base a esto, focalizarse solo en las posiciones, empezar un juego de ganar-perder en base a ello es muy pobre y suele llevar al enfrentamiento. Lo que enriquece mucho más la negociación, lo que permite abrir mucho más posibilidades, es intentar comprender lo que hay debajo de estas posiciones, ir a buscar los intereses, profundizar. ¿Qué me empuja a querer esto? ¿Para qué quiero esto? Son las preguntas que tenemos que hacernos y aportarle una respuesta sincera. Al empatizar, consigo mucho más informaciones y abro mucho más oportunidades de poder encontrar una solución mejor que las posiciones que teníamos a priori. Punto número 4. Crear opciones antes de cerrarse a una solución. Si el punto número 3 se ha hecho correctamente, las dos partes se encuentran con un material mucho más valioso que las posiciones iniciales. Y si además han empatizado sinceramente, se ha creado un clima de confianza. Las condiciones están ya reunidas para poder ser creativo y en base a necesidades y intereses crear tantas opciones de solución como sea posible. Es el momento del brainstorming, es el momento de la inventiva. El error que se comete muchas veces aquí es limitarse, autocensurarse, ir demasiado deprisa hacia un acuerdo final y no tener una lista suficientemente amplia de posibilidades. Es únicamente cuando hemos agotado casi todas las opciones que podemos ir hacia el acuerdo final.
eligiendo una de las opciones o bien construyendo una solución cogiendo partes de las opciones. Es fundamental separar estas dos etapas. La negociación va más de crear juntos que de convencerse uno a otro. Punto 5. Buscar criterio objetivo sobre el cual apoyar la decisión. ¿Qué hace que una opinión sea más creíble que otras, más impactante que otra? Pues el hecho de fundamentarse en criterios objetivos, en evidencia, en información objetiva y fiable. No es lo mismo fijar el precio de una casa sobre lo que me plazca a mí que tener en cuenta el precio de mercado, los metros cuadrados, el estado global de la casa, los jardines, las vistas. Los criterios de cada parte no tienen por qué ser idénticos, pero sí tienen que ser objetivos y comprensibles. Y si es difícil encontrar criterios objetivos, al menos que la toma de decisión sea lo más justo posible, intentar objetivarla lo máximo posible. Punto número 6. Prepararse, buscar información. Los autores insisten que nunca se debería atender una negociación sin estar preparado. Parece una evidencia, pero poco lo hacen. Prepararse consiste en tener muy claro cuál es su posición inicial y sobre todo saber cuáles son los intereses que la motivan. Buscar hechos, evidencias sobre el tema a tratar, pero también saber con qué persona voy a tratar y en qué contexto se encuentra. También es importante en el fondo aprender a ser empático, también aprender a gestionar sus emociones. Es importante también el lugar y aspectos logísticos de la negociación, prepararlo con antemano, sobre todo para asuntos de cierta importancia. En el fondo, prepararse es asegurarse más oportunidad de éxito, no hacerlo es arriesgarse a los prejuicios, las especulaciones y muchas tensiones emocionales. Punto 7. La comunicación es clave. William Ury suele decir que la negociación es un proceso de comunicación de ida y vuelta continuo para encontrar una solución conjunta que beneficia a ambos. Primero, es saber escuchar de forma empática, ponerse realmente en la piel del otro para comprenderle y no escuchar únicamente lo que nos interesa. Es hacer preguntas abiertas, limpias de prejuicios y conectar emocionalmente con el otro sin por esto darle la razón. Escuchar, comprender, no es estar de acuerdo. Segundo, es poder expresarse asertivamente, de forma muy clara, de tal manera y con respeto, de tal manera que yo pueda explicar lo que son mis posiciones y mis intereses. Tercero, es entrar en la conversación con la mente abierta, dispuesto a dejarse sorprender, a cambiar de opinión y al mismo tiempo con la firme voluntad de valorar y de preservar lo que me importa. Y finalmente, cuarto, yo diría que es el hecho de crear un clima de seguridad, de respeto, de confianza, incluso cuando empiezan a aflorar los desacuerdos. Finalmente, punto número 8, el mejor proceso de negociación no garantiza nunca el éxito final. Con este punto los autores nos dan una lección de realismo y de humildad. Es cierto que estos conceptos nos harán mejor negociadores, pero no garantiza el éxito. No se puede forzar a nadie a actuar de una determinada manera, solo se puede influir. Si la persona se aferra a posiciones extremas o completamente irracionales, o si su poder coercitivo es mucho más superior al nuestro, difícilmente se puede llegar a un buen desenlace. Por otro lado, existen factores externos que impactan en la negociación y sobre los cuales a veces no tenemos influencia. Y por supuesto, tenemos que saber lo que se puede negociar de lo que no se puede negociar. El más experto de los negociadores no podría comprar nunca la Casa Blanca. En fin, la negociación es más un arte que una ciencia exacta, pero en esto también reside todo su interés. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.